A veces, los milagros comienzan con una aguja naranja que tiembla peligrosamente cerca de la E. Y Roberto Martínez estaba a punto de descubrir que su peor noche se convertiría en el momento que cambiaría todo para él y su hijo de 8 años. La luz fluorescente de la gasolinera Shell parpadeaba como un faro solitario en la oscuridad de los suburbios de Los Ángeles. Roberto detuvo su viejo Honda Civic junto a la bomba número 4, sintiendo como el motor tosía antes de quedarse en silencio. El reloj del tablero marcaba las 11:43 p.m., demasiado tarde para que Carlos estuviera despierto en una noche de escuela, pero no habían tenido opción. Miró por el espejo retrovisor. Su hijo dormía profundamente en el asiento trasero, la cabeza recostada contra la ventana empañada, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Aún llevaba puesta la camiseta de los Dodgers que había insistido en usar esta mañana, después de ver un partido en la televisión del vecino. El recuerdo de los ojos brillantes de Carlos, preguntando cuándo podrían ir a un juego real, hizo que se le formara un nudo en la garganta. Roberto sacó su billetera del bolsillo trasero del pantalón de trabajo manchado de cemento en cuero desgastado, tan cansado como él se sentía después de 14 horas en el sitio de construcción. Dentro encontró exactamente $12 arrugados y algunas monedas. «Tendrá que ser suficiente», murmuró, aunque sabía que no alcanzaría para llegar al trabajo mañana, mucho menos para el desayuno que Carlos necesitaría antes de la escuela. El viento frío de noviembre atravesó su chaqueta delgada mientras salía del auto. Sobre él, las luces de la gasolinera zumbaban atrayendo polillas que danzaban en círculos desesperados. «Como yo», pensó Roberto, simplemente tratando de seguir moviéndome aunque todo parezca imposible. No siempre había estado en esta situación. 18 meses atrás, antes de que el cáncer se llevara a María, habían estado bien en los ricos, pero bien. Su esposa había sido la organizada, la que podía hacer que su salario de construcción se estirara como por arte de magia. Ahora, incluso trabajando horas extras cuando las conseguía, se ahogaba en deudas médicas mientras intentaba que el mundo de Carlos no se desmoronara. A la pantalla digital de la bomba cobró vida cuando insertó su tarjeta, jugando silenciosamente. Que no fuera rechazada, la llave giró con dificultad en la cerradura oxidada del apartamento 4 bytes. Roberto empujó la puerta mientras sostenía a Carlos, quien seguía dormido contra su hombro. El espacio reducido que llamaban hogar los recibió con su familiar aroma a detergente barato y el persistente olor a humedad que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. «Ya llegamos, campeón», susurró Roberto depositando suavemente a su hijo en la cama individual que ocupaba la esquina de la única habitación. Carlos murmuró algo ininteligible sobre béisbol y volvió a hundirse en el sueño. Roberto le quitó las zapatillas gastadas y lo cubrió con la manta que María había comprado en una venta de garage durante su último verano juntos. Demorándose sobre los hilos azules que comenzaban a deshilacharse, después de asegurarse de que Carlos dormía profundamente. Roberto se dirigió a la pequeña cocina y abrió el refrigerador. La luz amarillenta iluminó los escasos contenidos. Medio galón de leche que expiraba mañana, 2 huevos y algunas tortillas envueltas en papel aluminio. Mañana necesitaría preparar algo sustancioso para el desayuno de Carlos antes de la escuela. Mientras cerraba el refrigerador, su mirada se detuvo en la fotografía sujeta a la puerta con un imán de los Lakers. María sonriendo con Carlos de 5 años sobre sus hombros y él a su lado, todos vestidos para el Día de los Muertos en el Parque MacArthur. «El último octubre antes del diagnóstico, ¿cómo lo estoy haciendo, mi amor?», susurró a la fotografía. El silencio fue su única respuesta. Cruzó la sala en 3 pasos y se detuvo frente a la pared que servía como oficina improvisada. Facturas sin pagar se acumulaban sobre la mesa plegable en electricidad, gas, renta atrasada 2 meses, el aviso de desalojo, fechado para el viernes,
destacaba entre los demás papeles como una sentencia. 5 días han en la pared. El calendario de septiembre mostraba el 15 de octubre marcado con un corazón rojo dibujado por Carlos. En 6 días cumpliría 9 años, y Roberto no tenía idea de cómo le daría siquiera un pastel. Se hundió en la silla de plástico, sintiendo el peso de cada hora trabajada, cada cuenta sin pagar, cada promesa que no podía cumplir. A María habría sabido qué hacer. Siempre encontraba maneras de hacer que los pocos dólares rindieran. De convertir frijoles y arroz en una celebración en un ruido suave, lo sacó de sus pensamientos. Carlos se había levantado y caminaba hacia él, frotándose los ojos. Papá, ¿por qué estás despierto? El rugido de motores diésel y el golpeteo metálico de martillos neumáticos llenaban el aire matutino del sitio de construcción en Boyle Heights. Roberto se deslizó bajo una viga de acero, sus manos expertas ajustando los pernos, mientras el sudor le corría por las sienes. A pesar del fresco del amanecer, había dormido apenas 3 horas después de calmar a Carlos, con cuentos inventados sobre superhéroes que siempre encontraban maneras de salvar el día. Martínez, necesito esa sección lista para las 10, gritó José desde su oficina portátil, agitando un walkie-talkie. Los inspectores vienen temprano hoy. Ya casi termino, jefe, respondió Roberto, apretando el último perno. Sus músculos protestaban tras 14 horas de trabajo ayer, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Los rumores de recortes de personal circulaban como moscas sobre el cemento fresco. A las 10:30, mientras sus compañeros se dirigían a los food trucks estacionados en la esquina para almorzar, Roberto sacó un pequeño recipiente con arroz y frijoles que había preparado al amanecer. Se sentó en un bloque de concreto, revisando su teléfono. Un mensaje de la señora Vázquez. Su vecina Carlos almorzó conmigo. Está haciendo tarea, no te preocupes. Roberto sonrió brevemente antes de que la siguiente notificación borrara su expresión. Recordatorio: renta vencida. 5 días de retraso. ¿Todo bien, hermano? José se acercó, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Su rostro curtido mostraba genuina preocupación. Había trabajado junto a Roberto durante 3 años, desde antes de que María enfermara. Todo bien, solo cansado, mintió Roberto, guardando el teléfono. Mira, Martínez. José dudó, mirando hacia la oficina del contratista. Difícil con el niño y todo. El patrón mencionó que necesita gente para el turno de noche en el proyecto de Pasadena. Paga tiempo y medio. Roberto levantó la mirada. Turno de noche significaba no ver a Carlos hasta el fin de semana, dejarlo solo con los vecinos, convertirse en un extraño en la vida de su propio hijo. Gracias, jefe, pero puedo manejarlo, respondió con más firmeza de la necesaria. Él era a veces lo único que le quedaba. José asintió, pero Roberto notó la preocupación persistente en sus ojos. La oferta sigue en pie, solo piénsalo. 8 horas después, Roberto empacaba sus herramientas cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Papá, la señora Vázquez me enseñó a hacer quesadillas. ¿Cuándo llegas? Miró hacia el cielo anaranjado del atardecer, calculando el tiempo de autobús hasta casa. Para cuando llegara, Carlos ya estaría cenando sobras de la generosidad ajena. El patio de la escuela primaria Roosevelt vibraba con la energía de docenas de niños, corriendo hacia sus padres al final del día. Roberto se acomodó entre los otros padres, ignorando las miradas hacia su ropa de trabajo manchada de cemento y el olor persistente a sudor que ninguna cantidad de desodorante barato podía disimular completamente. Papá. Carlos apareció corriendo, su mochila rebotando contra su espalda pequeña. Sus ojos brillaban con esa luz particular que Roberto había aprendido a reconocer cuando su hijo tenía algo importante que compartir. Hola, campeón. ¿Cómo estuvo tu día?
Increíble. Señora Henderson leyó mi ensayo enfrente de toda la clase. Carlos rebuscó en su mochila y sacó una hoja de papel arrugada. ¿Quieres escucharlo? Antes de que Roberto pudiera responder, una voz cálida los interrumpió. Señor Martínez. Señora Ann Henderson se acercó con una sonrisa genuina. Era una mujer de mediana edad, con el tipo de paciencia que solo desarrollan los maestros verdaderamente dedicados. Me alegra verlo. Carlos escribió algo extraordinario para nuestro proyecto sobre héroes. Roberto sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Sobre héroes? Léselo, mijo, animó la maestra. Carlos se irguió, sosteniendo el papel con las dos manos como si fuera una proclamación oficial. Mi héroe, por Carlos Martínez. Su voz se volvió seria, formal. Mi héroe no usa capa ni tiene superpoderes. No vuela ni levanta carros. Mi héroe se despierta cuando todavía está oscuro y trabaja bajo el sol hasta que sus manos sangran. Mi héroe viene a casa cansado, pero siempre tiene tiempo para ayudarme con la tarea. Mi héroe hace que los frijoles sepan como una fiesta y convierte nuestra pequeña casa en el lugar más seguro del mundo. La voz de Carlos tembló ligeramente. Mi héroe es mi papá, y aunque no tenemos mucho dinero, él me hace sentir como el niño más rico del mundo porque me ama más que a nada. Roberto parpadeó rápidamente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con traicionarlo frente a los otros padres. A Mrs. Henderson le tocó el brazo suavemente. Carlos habla de usted constantemente, murmuró. Es obvio que tiene un padre extraordinario. Roberto miró a su hijo, quien lo observaba con adoración absoluta, esperando su reacción. En esos ojos idénticos a los de María, Roberto no veía a un niño que necesitaba más de lo que él podía dar, sino a alguien que ya lo consideraba suficiente. Estoy muy orgulloso de ti, logró decir, su voz más ronca de lo usual amperó. Mientras caminaban hacia la parada del autobús, Roberto no podía sacudirse la sensación de que no merecía esa adoración a las luces fluorescentes del supermercado superior parpadean sobre las cabezas de Roberto y Carlos mientras esperan en la fila de la caja. El carrito contiene lo esencial en leche, huevos, pan y una pequeña caja de cereal que Carlos había mirado con tanto anhelo que Roberto no pudo resistirse, aunque sabía que el dinero estaba demasiado apretado. ¿Podemos comprar esos?, pregunta Carlos, señalando una bolsa de manzanas rojas brillantes cerca de la caja. La próxima semana, campeón, responde Roberto, revisando mentalmente sus cálculos. $23 en total. Su cuenta de débito debería cubrir eso, aunque apenas a la cajera. Una mujer joven, con el cabello recogido en una coleta apretada, escanea cada artículo con eficiencia mecánica. Roberto observa cómo los números suben en la pantalla. $8.50, $12.30, $18.75. Carlos se entretiene ordenando los dulces en el exhibidor, completamente ajeno a la ansiedad que crece en el pecho de su padre. Son $23.42, anuncia la cajera. Roberto saca su tarjeta de débito, rogando silenciosamente que funcione. La inserta en el lector y digita su código secreto. La máquina procesa durante unos segundos que se sienten eternos ante transacción rechazada. Las palabras golpean a Roberto como un puñetazo físico. Detrás de ellos, una fila de clientes comienza a formarse y puede sentir sus miradas impacientes. ¿Puede intentarlo de nuevo?, pregunta la cajera con una mezcla de compasión y molestia profesional. Roberto vuelve a intentar sabiendo que el resultado será el mismo. Rechazada, parpadea en la pantalla como una acusación. Lo siento, murmura Roberto, sintiendo que el calor le sube al rostro. Tendré que devolver algunas cosas. Carlos levanta la mirada, confundido al principio, luego comprensivo de una manera que ningún niño de 8 años debería serlo. Está bien,
Papá, no necesitamos el cereal. Roberto toma la caja de cereal y la entrega a la cajera, pero aún no es suficiente. Quita la leche, luego los huevos, hasta que solo quedan el pan y una lata de frijoles. $14. Saca los billetes arrugados de su billetera, contando cada uno frente a los ojos expectantes de los extraños. ¡Papá!, susurra Carlos mientras salen del supermercado con su pequeña bolsa. ¿Estamos bien? Roberto mira hacia el indicador de gasolina de su auto en el estacionamiento. La aguja descansa peligrosamente cerca de la E. Con los $6 que le quedan, tiene que elegir en gasolina para llegar al trabajo mañana. O algo más para la... Senator Carlos, siempre estamos bien mientras estemos juntos, responde. Aunque las palabras se sienten huecas en su garganta, la luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas baratas cuando Roberto despertó con el peso de la fecha, aplastándole el pecho. 15 de octubre, en el 9º cumpleaños de Carlos. Había esperado que de alguna manera milagrosamente las cosas mejoraran antes de este día, que conseguiría horas extra, que alguna cuenta se pagaría sola, que el universo encontraría una forma de no decepcionarlo. Anne se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo dormir en el colchón individual del otro lado de la habitación. Carlos tenía una sonrisa pequeña en los labios, probablemente soñando con la celebración que Roberto le había prometido semanas atrás. Pastel de chocolate, tal vez una ida al parque de diversiones, definitivamente algo especial para marcar. Otro año de vida en el estómago de Roberto se contrajo cuando recordó su billetera. $3.27, ni siquiera suficiente para una vela de cumpleaños, papá. La voz adormilada de Carlos lo sacó de sus pensamientos. ¿Ya es mi cumpleaños? Roberto se las arregló para sonreír así. Campeón, ya tienes 9 años. Carlos se incorporó de un salto, sus ojos brillando con la expectativa inocente que Roberto temía destruir. ¿Podemos hacer panqueques, los especiales que hacía mamá con las chispas de chocolate? No tenemos. Roberto se detuvo, viendo cómo la esperanza se desvanecía lentamente del rostro de su hijo. No tenemos chispas de chocolate, mijo. Carlos asintió, demasiado comprensivo. Está bien. Los normales también están buenos, pero Roberto sabía que tampoco tenían suficientes huevos para panqueques. Ni leche fresca ni mantequilla. Tenían pan que estaba empezando a endurecerse y media lata de frijoles de ayer. Carlos, comenzó Roberto, sintiendo como cada palabra le raspaba la garganta. Sobre tu fiesta, no pasa nada, papá. Carlos se sentó en su cama, cruzando las piernas como hacía cuando quería parecer mayor. Sé que es difícil ahora. Mamá me explicó antes de dujas. Dijo que a veces los papás tienen que trabajar muy duro, y que eso significa que no siempre puede haber fiestas grandes. Las lágrimas amenazaron con traicionar a Roberto, su hijo de 9 años, consolándolo. A él, en su propio cumpleaños. Pero te prometí algo especial. Estar contigo es especial, respondió Carlos, con una sabiduría que partía el corazón. ¿Podemos al menos ir al parque? Es gratis, ¿verdad? Roberto asintió, incapaz de hablar. Se acercó y abrazó a Carlos, respirando el aroma a champú, barato y niñez, que siempre lo tranquilizaba. Te amo, campeón. Más que a nada en este mundo, yo también. Te amo, papá. Pero mientras Carlos se vestía, cantando felizmente para sí mismo, Roberto tomó una decisión que sabía que María jamás habría aprobado: el letrero de neón parpadeante del Gold Star Pawn Shop proyectaba sombras rojas sobre el rostro de Roberto mientras permanecía inmóvil en la acera de César Chávez Avenue. Había dejado a Carlos jugando en el parque con otros niños, prometiéndole que regresaría pronto con una sorpresa. La mentira le había sabido amarga en la boca dentro del bolsillo de su chaqueta. Sus dedos giraban nerviosamente el anillo de bodas de María, oro blanco, con un pequeño diamante que había tardado 6 meses en pagar cuando eran novios. Ella lo había usado hasta el final,
incluso cuando se le había vuelto demasiado grande por la pérdida de peso durante la quimioterapia. La campana sobre la puerta sonó cuando finalmente se decidió a entrar. El interior olía a metal viejo y desesperación. Vitrinas polvorientas exhibían joyas abandonadas, herramientas olvidadas, instrumentos musicales silenciados. Cada objeto contaba la historia de alguien que había llegado al mismo punto de quiebre que él. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el dueño. Un hombre de mediana edad con lentes gruesos y una barba canosa que había visto demasiadas historias como la suya. Roberto sacó el anillo lentamente, como si estuviera arrancándose una parte del alma. La pequeña banda dorada brilló bajo las luces fluorescentes, reflejando recuerdos de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. ¿Cuánto me darían por esto? El hombre tomó el anillo con la delicadeza profesional de alguien acostumbrado a manejar los tesoros más preciados de otros. Lo examinó bajo una lupa, girándolo para inspeccionar cada faceta del diamante. Oro de 14 quilets, diamante de 1/4 de quilate. No está en mal estado. Hizo una pausa, evaluando no solo el anillo, sino también la desesperación, mal disimulada en los ojos de Roberto. Le puedo dar $75. $75. Suficiente para un pastel de cumpleaños real. Un regalo decente. Tal vez incluso una cena en el McDonald's que Carlos tanto disfrutaba. Suficiente para no decepcionar a su hijo en el día más importante del año. ¿Es préstamo o venta?, continuó el hombre. Préstamo, respondió Roberto rápidamente. Definitivamente préstamo. Pero ambos sabían la verdad. Roberto no tenía forma de reunir los $90 que necesitaría para recuperarlo en $30. Una vez que firmara esos papeles, el último pedazo físico de María desaparecería para siempre. De un minuto, murmuró Roberto, devolviéndose hacia la puerta afuera. El sol comenzaba a ponerse. Carlos estaría esperándolo pronto, con esos ojos llenos de esperanza que no merecía decepcionar otra vez. Su teléfono vibró. Papá, ¿ya vienes? Los otros niños se van a casa. Roberto miró el anillo en su palma abierta. Luego hacia la puerta del empeño, la misma gasolinera Shell, donde todo había comenzado. Esa semana los recibió con sus luces fluorescentes parpadeantes. En la creciente oscuridad, Roberto detuvo el Honda junto a la bomba número 4, el mismo lugar donde había rezado porque su tarjeta funcionara apenas 5 días atrás. Esta vez llevaba los $75 del anillo de María en el bolsillo, dinero que le quemaba la conciencia como carbones encendidos. ¿Por qué paramos aquí, papá?, preguntó Carlos desde el asiento del pasajero, donde Roberto había insistido que se sentara ahora que era oficialmente un niño de 9 años. Pensé que íbamos a cenar. Solo necesitamos gasolina primero, campeón. Roberto había decidido llenar el tanque y usar el resto del dinero para una cena de cumpleaños tardía en Denny's. No era el Chuck E. Cheese que Carlos había mencionado meses atrás, pero al menos sería algo especial. Algo que justificara haber vendido el último pedazo físico de María. Insertó la manguera y comenzó a bombear gasolina, observando cómo los números subían lentamente en la pantalla digital. A su lado, una camioneta BMW negra de lujo se detuvo en la bomba adyacente. El contraste entre su viejo Honda oxidado y el vehículo inmaculado era tan marcado que Roberto se sintió aún más consciente de su ropa de trabajo arrugada cuando el tanque se llenó. Roberto intentó arrancar el motor. Un sonido áspero, como tos de fumador viejo, emergió del capó. Intentó de nuevo. Esta vez, ni siquiera ese sonido. Silencio completo. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, la preocupación filtrándose en su voz. Roberto giró la llave una vez más, bombeando el acelerador con la desesperación de alguien que sabía
que no tenía opciones. El motor se negaba a cooperar. Después de todos estos años de uso constante, el Honda había elegido este momento, el cumpleaños de su hijo, para rendirse finalmente. «No arranca», murmuró Roberto, sintiendo como el pánico comenzaba a expandirse en su pecho. «¿Han $75? No alcanzarían para un mecánico». Tampoco tenía dinero para un taxi a casa. Su teléfono mostraba apenas 10% de batería. José no respondería llamadas después de las horas de trabajo, y no conocía a nadie más que pudiera ayudarlos a papá. ¿Estamos varados? La voz de Carlos era pequeña, vulnerable. Roberto estaba a punto de responder cuando escuchó el sonido de una puerta cerrándose. El conductor de la BMW había terminado de cargar gasolina y caminaba hacia la tienda de conveniencia. Era un hombre mayor, de complexión atlética a pesar de su edad, vestido con jeans y una chaqueta de cuero que se veía cómoda, pero cara por un momento. Sus ojos se encontraron. El extraño pareció notar su situación, la expresión de frustración en el rostro de Roberto. El niño preocupado en el asiento del pasajero. El hombre se detuvo, como si estuviera debatiendo internamente algo importante. «Disculpe, señor», dijo el extraño acercándose a la ventana del conductor. «¿Necesita ayuda?» Roberto levantó la mirada, notando por primera vez los rasgos distintivos del hombre, la mandíbula cuadrada, los ojos intensos, la forma característica de hablar que parecía familiar pero que no podía ubicar. «El motor no arranca. Creo que se descompuso. Puedo echarle un vistazo si quiere». Antes de que Roberto pudiera responder, Carlos se había bajado del auto y observaba al desconocido, con los ojos muy abiertos. El niño caminó lentamente alrededor del hombre, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «Ustedes». Carlos se detuvo a medio metro del extraño, su voz apenas un susurro. «¿Es usted Rocky Balboa?» El Hump sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro. «Bueno, ese soy yo en las películas. En la vida real, soy Sylvester Stallone». Roberto parpadeó varias veces, convencido de que el estrés y la falta de sueño le estaban jugando una mala pasada. Pero la figura seguía allí, inconfundible ahora que Carlos había dicho el nombre. El mismísimo Sylvester Stallone, estrella de Rocky, Rambo, el ícono de acción que había dominado las pantallas durante décadas. Es él. Es realmente él. Carlos saltaba de emoción. «Papá, es Rocky, el verdadero Rocky». «Carlos, regresa al auto», murmuró Roberto, mortificado. «Discúlpelo, señor Stallone. No queríamos molestarlo». «No hay problema», respondió Stallone con una sonrisa genuina. «Me gusta conocer a mis fans». Se inclinó para quedar a la altura de Carlos. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Carlos Martínez. Hoy es mi cumpleaños. Cumplí 9 años». «¿En serio? ¡Feliz cumpleaños, Carlos!». Stallone miró hacia Roberto, luego hacia el Honda silencioso. «¿Y cómo planean celebrar?». Carlos miró a su padre, luego de vuelta a Stallone. «Y vamos a cenar». Pero ahora el auto se descompuso. Roberto sintió que se le calentaba el rostro. Ser visto en su peor momento por un completo extraño era una cosa, pero por una celebridad mundial era una humillación de otro nivel completamente. «Mire, señor Stallone», comenzó Roberto, «no queremos quitarle su tiempo. Ya llamaré a alguien». «¿A quién va a llamar?», preguntó Stallone suavemente, y algo en su tono sugería que entendía más de la situación de lo que Roberto había revelado. El actor miró hacia la tienda de conveniencia, luego hacia Carlos, quien lo observaba con adoración absoluta. «¿Sabat qué? Tengo una idea mejor. ¿Por qué no entramos a la tienda y hablamos? Tal vez podamos resolver esto juntos». Roberto quería negarse, pero Carlos ya había tomado la mano libre de Stallone. «¿De verdad? ¿Podemos?». Las luces fluorescentes de la gasolinera creaban un pequeño oasis de claridad en la noche californiana. Stallone había comprado 3 botellas de agua
y se habían sentado en una banca de metal oxidado junto a la tienda. Carlos mordisqueaba unas galletas que el actor había insistido en comprar, mientras Roberto permanecía tenso, aún procesando la surrealidad del momento. Cuando tenía más o menos tu edad, dijo Stallone dirigiéndose a Carlos, mi madre trabajaba en empleos múltiples. A veces nos íbamos a la cama con hambre. Roberto levantó la mirada, sorprendido por la honestidad cruda en la voz del actor. La gente ve las películas, los premios, continuó Stallone, pero nadie ve los años de lucha. Hubo un tiempo cuando vivía en mi auto, durmiendo en la estación de autobuses de Nueva York. Carlos dejó de masticar. De verdad, de verdad. Y cuando nació mi hijo, Stallone miró a Roberto con una intensidad que comunicaba entendimiento profundo. Estaba tan asustado de no ser suficiente para él, de no poder darle lo que merecía. Roberto sintió una punzada de reconocimiento. Las similitudes eran demasiado evidentes para ignorarlas. ¿Qué hizo?, preguntó Roberto, encontrando su voz por primera vez desde que habían salido del auto. Escribí, Rocky, en 3 días y medio. Estaba desesperado, quebrado, tenía que vender a mi perro porque no podía alimentarlo. Stallone se reclinó contra la banca. Los estudios querían comprar el guión, pero querían a otro actor para el papel principal. ¿Y qué pasó? Dije que no. Sabía que era mi única oportunidad de cambiar todo para mi familia. Stallone sonrió. Me ofrecieron una fortuna, pero insistí en protagonizarla yo mismo. Fue la decisión más aterradora y más correcta que he tomado. Carlos lo miraba con absoluta fascinación. ¿Y recuperó a su perro? Fue lo primero que hice con el dinero del contrato. Río Stallone. Tuve que pagarle al tipo que lo había comprado $3,000 por un perro que vendí por 50. Roberto observó a su hijo riendo con su ídolo, y por primera vez en meses sintió algo que se parecía a la esperanza. ¿Sabes qué aprendí? Stallone se dirigió ahora directamente a Roberto. A veces estamos tan concentrados en lo que no podemos dar a nuestros hijos que no vemos lo que ya les estamos dando. Miró a Carlos, quien había vuelto a practicar movimientos de boxeo, silenciosamente junto a la banca. Ese niño te adora, no porque tengas dinero o porque puedas comprarle cosas, te adora porque eres su héroe, todos los días, sin importar lo difícil que sea. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Pero no es suficiente, murmuró. ¿Para quién?, preguntó Stallone suavemente. ¿Para él o para ti? El Diner Mills en Sunset Boulevard resplandecía con luz cálida a través de sus ventanas empañadas. Stallone había insistido en que lo acompañaran después de que un mecánico de emergencia que él conocía arrancara el Honda con cables de puente. Solo necesitaba una batería nueva, había explicado el mecánico. El señor Stallone ya se encargó del pago. Ahora Roberto observaba a Carlos devorar un stack de panqueques con chispas de chocolate mientras Stallone tomaba café negro en el booth de vinilo rojo frente a ellos. La surrealidad de la situación no había disminuido. Si algo se había intensificado. No puedo aceptar todo esto, murmuró Roberto por tercera vez. La batería, la cena, ya he hecho demasiado por... ¿Sabes qué me dijo el director que me dio mi primera oportunidad real? Stallone se reclinó en su asiento. Me dijo Ansley, cuando estés en posición de ayudar a alguien más, simplemente hazlo. Esa es la verdadera medida del éxito en Carlos. Levantó la mirada de sus panqueques. ¿Usted ayuda a mucha gente? Trato de hacerlo. Stallone sonrió. Pero esta noche es especial. Es tu cumpleaños, después de todo. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo la generosidad, era la forma en que Stallone trataba a Carlos, como si realmente importara, como si su sueño de niño tuvieran valor. Hay algo más, dijo Stallone, sacando una tarjeta de negocios de su billetera. Estoy produciendo una película aquí en Los Ángeles. Necesitamos gente para el equipo de construcción, personas confiables que entiendan de trabajo duro.
Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. El salario mencionado era el doble de lo que ganaba actualmente. ¿Por qué nosotros? Su voz era apenas un susurro en Stallone. Miró a Carlos, quien había comenzado a demostrar algunos movimientos de boxeo que había visto en las películas de Rocky, y luego de vuelta a Roberto, porque veo en ti el mismo espíritu de lucha que yo tenía, y porque veo en Carlos a alguien que necesita saber que los sueños sí se pueden cumplir. Stallone se inclinó hacia adelante. La película comienza el lunes. El trabajo es real. Roberto no es caridad. Carlos dejó de boxear. ¿Papá va a trabajar en una película de verdad? Si él quiere, respondió Stallone. Roberto miró a su hijo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de orgullo y emoción que no había visto desde antes de que María muriera. Pensó en el anillo de bodas que había vendido, en las promesas rotas, en todas las noches que había rezado por un milagro. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Stallone arqueó una ceja. Algún día, cuando esté en posición de ayudar a alguien más, simplemente lo haré. Stallone extendió su mano. Trato hecho. ¡Campeón! El gimnasio comunitario en East la vibraba con la energía de una docena de niños del vecindario, todos con guantes de boxeo donados y camisetas que proclamaban Academia de Boxeo Martínez en letras rojas. Roberto ajustaba la postura de Miguel, un niño de 10 años cuyo padre trabajaba dobles turnos en una fábrica, mientras Carlos demostraba la combinación correcta de jab cross que había perfeccionado durante los últimos 3 meses. Gritó Roberto sobre el sonido de los guantes golpeando los sacos. El boxeo no se trata de pelear, se trata de disciplina, respeto y nunca rendirse. 3 meses habían pasado desde aquella noche en la gasolinera que cambió todo. El trabajo en la película de Stallone había llevado a más oportunidades, a un salario estable, y finalmente a este sueño en un espacio donde los niños del barrio pudieran aprender que los obstáculos no eran finales, sino oportunidades para volverse más fuertes. «Coach Roberto», gritó Sofía, una niña de 8 años que había llegado tímida y callada hace un mes. ¿Puedo mostrarle mi gancho izquierdo? Roberto sonrió recordando las palabras de Stallone. Cuando estés en posición de ayudar a alguien más, simplemente hazlo. El actor había enviado equipamiento profesional para el gimnasio, junto con una nota para el verdadero campeón de la familia Martínez. Carlos se acercó, secándose el sudor con una toalla que tenía autografiada para Carlos. «Sigue peleando». Sly Stallone bordado en una esquina. «Papá». La señora González preguntó si podemos entrenar a su hijo también, el que está en silla de ruedas. «Por supuesto», respondió Roberto sin dudarlo. «Encontraremos la manera». Después de que los niños se fueran, Roberto y Carlos limpiaban el gimnasio en silencio. En la pared enmarcada junto a la fotografía de María colgaba una imagen de aquella noche en el Dinner and Stallone. Carlos con su stack de panqueques y Roberto sonriendo genuinamente por primera vez en meses. «Papá». Carlos colgó los guantes en sus ganchos respectivos. «¿Crees que mamá estaría orgullosa?» Roberto miró alrededor del gimnasio, a los pósters motivacionales que los niños habían hecho, a los trofeos baratos que había comprado para premiar el esfuerzo más que la victoria, a la caja de donaciones que los padres llenaban con lo que podían para mantener el programa funcionando. «Creo que estaría orgullosa de que hayamos aprendido a recibir ayuda cuando la necesitábamos», respondió Roberto, «y que ahora estamos ayudando a otros». Carlos asintió, luego añadió con la sabiduría que había desarrollado más allá de sus 9 años. «A veces los milagros comienzan en los lugares más inesperados. ¿Verdad, papá?» Roberto sonrió, apagando las luces del gimnasio mientras se dirigían a casa en su Honda, ahora confiable con su batería nueva y motor recientemente reparado. «Así es, campeón, incluso en una gasolinera».